Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en vivo, en directo, aquí en la red. Esta vez vamos a conversar con el ministro secretario general de Gobierno, es el vocero, Marcelo Díaz. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas noches. Ministro, ¿cómo se trabaja en La Moneda cuando la presidenta tiene una adhesión de un 24%? Con compromiso, con convicción. Yo creo que la presidenta tiene muy claro que lo que vino a hacer es poner en marcha una agenda de cambios por la igualdad, que eran evidentemente cambios resistidos, ¿no? Porque han tocado intereses, hemos dado vuelta al sistema educativo desde la concepción de un bien de consumo penetrado por el lucro a uno donde se reconoce como un derecho social, donde se excluye la lógica de mercado. Hemos hecho una reforma tributaria para financiar este cambio, eso significa también tocarle el bolsillo al 1% más rico de la población. Es decir, la reforma laboral también, entre otras cosas. Yo creo que la presidenta tenía muy claro que esta agenda de cambio iba a remecer un poquito a la sociedad. Primero porque respondía a una demanda ciudadana, pero también porque este es un país que se había construido de manera muy desestivada, es decir, donde había un crecimiento económico, pero el fruto de ese crecimiento no se distribuía equitativamente. En consecuencia, ese cambio no es un cambio menor. Pero ¿cómo se encaja en lo que usted está diciendo, que dentro del porcentaje de personas que están en desacuerdo o no apoyan la gestión de la presidenta, haya quienes efectivamente rechazan las reformas, pero hay otros que querían inicialmente las reformas, pero rechazan cómo quedaron esas reformas, o querían reformas mucho más presentes o mucho más audaces a lo mejor? Tenemos de todos. Tenemos aquellos que creen que todo se puede hacer en 5 minutos y aquellos que no quieren que hagamos nada. Pero déjame hacer una distinción que es bien importante. Si tú preguntas por la reforma, claro, probablemente el juicio es más relativo, salvo la reforma vocacional, que sigue teniendo más adhesión que rechazo. Pero si tú preguntas por los cambios que encarnan esa reforma o que vehiculizan esa reforma, la gente sigue pidiendo cambio en salud, en previsión, en educación, en materia tributaria, en materia laboral. Es decir, el anhelo de cambio, el anhelo de ir cerrando lo que la presidenta dijo el 21 de mayo, esta grieta social, sigue estando presente en la sociedad. Y lo que nosotros hemos dicho, y probablemente ahí nos falta una comprensión más transversal en la sociedad, es que así como afirmamos, y lo dijo la presidenta el 21 de mayo, que sin inclusión social o sin crecimiento económico no hay inclusión social, con la misma convicción, con la misma fuerza uno tiene que decir que sin cohesión social tampoco hay estabilidad. Inclusión social, cohesión social y crecimiento económico son las dos caras del desarrollo. Este país no soportaba seguir avanzando en lo que habíamos denominado la estrategia de desarrollo si no incorporaba una dosis mayor de equidad, de mayor igualdad, de fin de los abusos, de fin de los privilegios injustificados. Poner esa agenda en movimiento significó para la presidenta de la República invertir mucho de su capital político, porque ella lo dijo cuando volvió al país desde Naciones Unidas. No venía acá sino para hacerse cargo precisamente de ese anhelo que había en los ciudadanos. Entonces, yo diría que hay una distinción importante que hacer. Los cambios siguen siendo anhelados por los ciudadanos. Yo tengo la convicción de que una vez que se asiente la obra de este gobierno, la obra gruesa, las reformas principales, lo que estamos haciendo, por ejemplo, particularmente en educación, donde lo que estamos haciendo es reponer algo que hace 40 años no existía, gratuidad, pero además asociado a calidad, de manera irreversible, yo creo que el juicio sobre lo que ha sido la acción de este gobierno va a cambiar. Ministro, hay una parte de la pregunta que usted contesta que tiene que ver un poco con la mirada de la ciudadanía a propósito de las encuestas y esta adhesión baja de un 24%. Yo le decía cómo se trabaja en La Moneda, pero ahora lo quiero extender. ¿Cómo se trabaja además con la coalición? Porque cuando una presidenta tiene una adhesión baja, bueno, la coalición se desordena y eso es bien notorio. Hace muy poquito Osvaldo Andrade, que fue presidente del Partido Socialista, que hoy en día es presidente de la Cámara, decía que había que terminar con estos ataques que prácticamente salía gratis pegarle todos los días a la presidenta desde la misma nueva mayoría. ¿Cuánto desorden y cuánto cuesta para ustedes como ministros trabajar hoy día con el conglomerado? Es más difícil, pero mira, yo estuve también al otro lado del mostrador, fui diputado de gobierno y fui diputado de oposición, y recuerdo que tanto en el primer gobierno de la presidenta como en el gobierno del expresidente Piñera, las coaliciones oficialistas solían desordenarse. Eso tiene que ver también con los equilibrios entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero evidentemente tú dices bien, cuando un gobierno tiene una baja adhesión en la encuesta, su capital político y su capacidad de ordenar disminuye y es más difícil quizás construir los acuerdos, pero lo logramos. Porque en la misma agenda de cambio que he referido y que se concreta en leyes aprobadas, no habría sido posible llevarla adelante sin el apoyo de la nueva mayoría. Claro, a uno le gustaría que fuera con menos ruido, con menos polémica, porque el debate tiene que haber. En una sociedad que no debate, una sociedad que no está viva, y la sociedad chilena está viva. Pero creo también que hay un contexto importante que explica esto. Yo creo que
lo que hemos vivido como crisis de confianza, que afecta al mundo de la política, al mundo de los negocios, de la iglesia, del deporte, en fin, a todas las élites, nos deja sin efecto, o nos deja hacer su efecto también en el clima político y en la forma en que se discuten y se debaten las cosas. Se castiga básicamente a todos, también a la propia presidenta a la hora Yo creo que sí, a todos sin excepción. Y si te dijera no, que es fácil y que es un paseo todos los días, no, requiere un esfuerzo adicional, requiere un compromiso adicional, pero por eso te decía lo que dije al comienzo, con convicción, porque yo tengo la impresión de que nosotros estamos llevando adelante una agenda que Chile necesitaba. A lo mejor algunos dicen, vayamos más rápido, otros dicen, no podemos ir tan rápido. Bueno, es un debate legítimo, pero de lo que no hay duda en la coalición es de que esta agenda de cambio era indispensable si nosotros queríamos asegurar un nuevo ciclo de desarrollo más virtuoso para Chile. Porque yo creo que todos los chilenos saben esto, todos tienen conciencia de cuánto ha crecido el país los últimos 25 años. Pero al mismo tiempo, y yo me acuerdo de haberlo vivido cuando era diputado, el recorrido por mi territorio distrital, la gente decía, bueno, sí, pero uno ve que a algunos les va más bien que a otros, o que el fruto de ese progreso no llega con la misma intensidad a todas las casas de Chile. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad algunos creen que era posible seguir pensando a Chile sin acortar esta brecha que separa a los que más tienen de los que menos tienen? Yo creo que eso simplemente era imposible y lo que había ahí era falta de comprensión de la importancia que tiene la cohesión social para la estabilidad política, social y económica del país presente y futuro. Ministro, ¿cómo se vivió en la interna la salida del ministro Jorge Burgos? Bueno, yo soy amigo de Jorge, tuvimos muchos años de trabajo legislativo conjunto en el Congreso y en la misma comisión. A mí me sorprendió, él me avisó temprano en la mañana, me dio sus razones, que fue la misma que explicó públicamente, sus razones de agotamiento, de cansancio, pero creo que él hizo su contribución. Estuvo no solamente como ministro de Interior, como ministro de Defensa, hizo un aporte al gobierno, se fue en muy buenos términos en su relación con la Presidenta de la República y creo que eso fue muy evidente y sigue siendo parte de nuestra coalición, así que desde donde esté va a aportar una vez que retorne de este viaje que ha hecho. Ministro, se lo pregunto porque si bien después de salir del gabinete el ministro, o Jorge Burgos más bien, siempre señaló que su problema nunca fue con la presidenta, que tenían una relación muy cordial, y eso lo defendió siempre en entrevistas que dio. Sí fue súper crítico para el grupo de asesores, esto del un mito que se ha instalado, y le quiero preguntar cuánto de mito y de realidad existe de lo que pasa en el segundo piso, con figuras como Analía Uriarte, con figuras como el académico Well, por ejemplo, para ver políticas públicas, con Aide Rojas, que es la misma asesora presidencial de la presidenta, porque el mismo ministro hizo alusión, de hecho, de una manera bien dura, en algún caso diciendo, ya me olvidé, pasaron 3 días y ya me olvidé el nombre de alguien, y habla de este segundo piso. Yo le quiero preguntar, bueno, ¿qué pasa con ese segundo piso? ¿Cuánto incide este segundo piso en lo que pasa todos los días con ustedes, que son ministros? Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que yo no quiero alimentar un mito ni una leyenda, porque todos los gobiernos, yo creo que algo de eso hay, porque, por ejemplo, cuando se hace este debate sobre los ministros tienen que ser empoderados, yo en esto coincido con una cosa que ha dicho el ministro Fernández estos días, que yo también la decía antes. Yo, el único empoderamiento que necesito fue el acta de nombramiento de ministro. A partir de ese momento tengo la confianza de la presidenta para cumplir con la tarea que me corresponde como ministro de Estado. Y todos los ministros de Estado tienen exactamente la misma responsabilidad y el mismo empoderamiento. Nadie necesita más señales ni más gestos. Pero la presidenta de la República tiene, como lo tuvo el expresidente Piñera, el expresidente Frey, el expresidente Lago, un staff de asesores. Eso es lo que se denomina el segundo piso. Pero quien toma las decisiones en el gobierno son los ministros en sus respectivas carteras, es el comité político a partir de las tareas que le encomienda la Presidenta de la República y en último término siempre la Presidenta de la República. Entonces yo siento que estas cosas no son parte real de los verdaderos desafíos que tiene el gobierno. Uno puede tener más o menos afinidad con alguna persona de su propio equipo, da lo mismo. Eso es parte de la diversidad que existe en cualquier grupo humano. Pero insisto, en el gobierno quien toma la decisión es la Presidenta de la República y en los ministros a partir de las instrucciones de la Presidenta de la República. Sí, yo se lo preguntaba porque lo mencionó un exministro del Interior, que es el jefe de gabinete, y lo dijo de forma bastante irónica o una forma de mencionarlo, por eso se sí, lo dijo, yo no quiero evadir la pregunta, lo dijo a propósito de... No como rumor se lo estoy preguntando, sino como una declaración bien directa. Sí, lo dijo a propósito del famoso viaje a la Araucanía, que por cierto ya es agua pasada, pero reitero, quien toma las decisiones en el gobierno es la Presidenta de la República, acompañada de los ministros de Estado, que son sus secretarios de Estado. Esa es la función de los ministros, colaborar con la Presidenta de la República en las tareas de gobierno, cada uno en su ministerio en específico, pero así funciona el gobierno, así ha funcionado siempre, y eso sin perjuicio de algo que es natural. Los presidentes de la República, la Presidenta de la República, tienen un staff en la Presidencia de la República que los asesora en el despliegue de su actividad cotidiana. Eso es parte de la vida. Lo demás es mito, leyenda urbana.
Ministro, quería preguntarle por... ya voy a volver a tocar algo del segundo piso y decisiones que puede tomar la presidenta, pero en un ratito más. Quería preguntarle por una actividad en que está la presidenta ahora y que Chile ha estado trabajando. Quizás no fue noticia de portada, quizás lo hemos pasado un poquito, nos hemos acostumbrado a que esto pase, pero Chile tomó parte bien importante en el acuerdo final de Colombia con las FARC. Hoy día se estaba firmando el acuerdo de paz, la presidenta decidió viajar por la importancia que esto significa y por el rol que jugó nuestro país. Me encantaría que nos contara cuál fue el rol preciso que jugó Chile y por qué la presidenta decide viajar. Así es, las partes en el conflicto, un conflicto de más de 50 años, 52 años, invitaron a Chile a ser acompañante del proceso, un proceso en el que estaba involucrado Venezuela, Noruega y Cuba. Eran dos países que tenían, no me acuerdo exactamente la calidad, y dos países acompañantes. Y a través de un embajador, el embajador Luis Magre, que fue designado por la Presidenta de la República, acompañamos como país las conversaciones para poder arribar a este acuerdo histórico que pone fin a la guerra o establece un cese al fuego e inicia un proceso de paz en Colombia que pone fin a un ciclo largo, doloroso y duro de violencia en ese país de nuestra región. Y por tanto nos parece muy relevante haber podido acompañar al pueblo colombiano, no solamente al gobierno, no solamente a la FARC, sino al pueblo colombiano en esta ruta que tantas veces se pensó cerca y no se había concretado y que hoy se concreta. Por eso es que la presidenta, luego de hablar con el presidente Santos, decide ir a Cuba, ¿no? Y estar presente en esa ceremonia junto con el secretario general de Naciones Unidas y otros más, primero para significar lo que ha sido la contribución de Chile, pero sobre todo porque esto requiere que sigamos en el proceso. La presidenta lo dijo hoy día desde La Habana, Fuerzas Armadas chilenas van a ser parte, o efectivos de las Fuerzas Armadas van a ser parte del equipo de monitoreo, del cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron hoy día. Por tanto, seguimos teniendo como país un rol en esta consolidación del acuerdo de paz que se inicia hoy día. Y claro, lo importante es la paz en Colombia, lo importante es el fin del conflicto, pero desde la perspectiva nuestra hay un reconocimiento al prestigio, a la solvencia de Chile y para nosotros un reconocimiento enorme, pero sobre todo lo que nos importa, yo lo dije esta mañana, nuestra felicitación al pueblo colombiano porque fueron 52 años de una desgarradora guerra interna o guerra civil en Colombia que por fin hoy día llega a su fin. Sí, la imagen era muy potente de cuando se dan la mano y se firma. Estamos conversando con el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Es el ministro que además se relaciona siempre con los medios de comunicación, por algo es el vocero. A la vuelta, porque vamos a hacer una pausa, le quiero preguntar sobre la decisión que toma la presidenta de querellarse contra periodistas de un medio de comunicación, específicamente la revista ¿Qué pasa? Hacemos una pausa. Sigue siendo entrevista verdadera, seguimos conversando con el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, le quería preguntar por la decisión que toma la presidenta de querellarse contra periodistas de la revista ¿Qué pasa? ¿Por qué la presidenta toma esa decisión? Y se lo pregunto a usted, como es el ministro que está además encargado siempre de la relación con los medios de comunicación. Mira, nosotros hemos dicho que como se trata de un proceso judicial, está radicado ahí y el vocero de esta querella no es el ministro secretario del Gobierno, sino que el abogado. Pero sí te puedo decir que la presidenta lo hizo tal como lo dijo públicamente y posteriormente en una entrevista, porque siente que mediante la publicación se ofendió o se agravió su honra, su nombre y por tanto ejerció un derecho. Eso fue lo que la presidenta hizo, un derecho que está reconocido en la legislación, que cuando se eliminó la figura del desacato no se modificó ni se inhibió el ejercicio de esa acción penal por los delitos o eventuales delitos de calumnia e injuria respecto a ninguna persona. Por lo tanto, lo que ha hecho es echar mano de una acción que hoy día está contemplada en nuestro elemento jurídico y poner la decisión respecto a si hubo o no la comisión del delito en manos de un tribunal de justicia. Ministro, ¿y cómo toman ustedes desde La Moneda? Insisto, y le pregunto a usted porque es justo el encargado todos los días de conversar con los medios de comunicación de la postura que tomó el Colegio de Periodistas, el Instituto de Derechos Humanos, el mismo relator de la Corte Interamericana que estaba acá y que criticó esta medida señalando que puede haber otras, pero querellarse penalmente contra periodistas es algo no aceptable por parte de un presidente. Bueno, es un debate muy legítimo y lo que confirma ese debate es que en Chile hay plena libertad de expresión, que no obstante la presidenta haber tomado una decisión desde su condición de ciudadana, y algunos han cuestionado esto, pero efectivamente ella sigue teniendo los derechos que tiene como ciudadana. De lo contrario, la ley diría, mire, no puede hacer esto o puede hacer esto otro. Y sin embargo, no son facultades que la ley le haya restringido. Y se instala un debate, una reflexión. Yo el otro día citaba a propósito de la inauguración de una plaza en la Comuna de Santiago en homenaje a Raquel Correa, una frase de Raquel Correa, que decía que la libertad de expresión, y yo comparto esa afirmación, es fundamental para la propia existencia y subsistencia de la democracia.
pero también decía que los periodistas tenían que tener un especial celo en resguardar la vida y la integridad de las personas y el buen nombre de las personas. Incluso ponía mucho énfasis en esto, ¿no? En la honra de las personas en su propio trabajo. No soy yo quien va a calificar lo que ahí ocurrió, será un tribunal de justicia, tampoco va a ser la presidenta de la República. Eso habla bien de cómo están constituidas las bases de este sistema democrático del Estado de Derecho en Chile. Pero si hay algo que nosotros luchamos especialmente para poder asegurar que en Chile reine la más plena libertad de expresión, y nuestro compromiso con ello y el de la Presidenta de la República es, por cierto, total. Sí, yo entiendo eso, pero ¿no se lesiona justamente la libertad de expresión por una acción que tome? Yo entiendo que es como persona natural, pero ¿se puede dividir a Michelle Bachelet de la Presidencia de la República? ¿Es divisible esa figura? ¿No es omnipresente el que alguien sea presidenta, en este caso presidenta? Y quiero solo completar la pregunta. En ese sentido, ¿no se lesiona, independiente de lo que usted dice, ministro, la libertad de expresión con esta acción? A ver, mira, cuando se eliminó la figura del desacato, que era precisamente la figura que recogía el Código Penal para el caso de calumnias e injurias contra autoridades públicas, no se inhibió que quienes utilicen esos cargos públicos, quienes ostenten esos cargos públicos puedan recurrir a la otra figura. Uno puede plantear un debate, decir, mire, sabe que esto hay que derogarlo o hay que establecer expresamente que solo lo podrán invocar o ejercer personas naturales. Eso podría ser un debate muy legítimo, pero cuando se dio esa discusión se reservó para todos, sin excepción, la posibilidad de interponer una acción legal por ese tipo de delitos. En consecuencia, yo no siento que cuando uno ejerce una acción legal pueda estar vulnerando un derecho, porque por el contrario, precisamente para eso están los tribunales de justicia, para que determinen si hubo o no esa vulneración. Reitero, no está en el ánimo de nadie, mucho menos del gobierno, de la Presidenta de la República, sino que por el contrario, reafirmar la importancia, la centralidad que tiene para la democracia y la libertad de expresión. Ella señaló en días posteriores que lo que quería era simplemente que se ofrecieran las disculpas que correspondían, que se aclararan las cosas de modo tal de que también todos nos hagamos responsables de lo que estamos diciendo, porque esto, Beatriz, no ocurre en el aire, sino que ocurre en un contexto de una profunda crisis de confianza, donde se pueden decir muchas cosas, a veces no se comprueban y el daño se hace. Y yo creo que es muy importante que todos actuemos con responsabilidad, todos sin excepción. Desde esa perspectiva, yo reitero, lo que la Presidenta hizo fue ejercer un derecho, se ha abierto un debate muy legítimo, pero lo que ha hecho la Presidenta es actuar de acuerdo a lo que señala la ley. El debate se formó también a través de redes sociales, apoyando, en contra, haciendo cuestionamientos, en fin. Y hay varios que se preguntan, ¿por qué no ejercer la acción contra la revista? Y yo aquí jurídicamente no lo sé, usted sabe más de esos temas. ¿Por qué no contra la revista o contra el mismo Juan Díaz, que fue el que emitió esas declaraciones? Lo preguntan en las redes sociales. Sí, pero lo que pasa es que eso ya sería adentrarme en una materia que no me corresponde, que es el ejercicio de la acción penal y el porqué de sus razones, que es una materia que le corresponde al abogado. Yo sí puedo señalar lo que nosotros como gobierno sostenemos. La Presidenta hizo uso de una facultad que le entrega la ley, como cualquier otro ciudadano, cuando se injuria, se calumnia, se afecta su dignidad, su buen nombre y respecto de la acción misma, quien ha entregado y tiene que entregar los antecedentes no es el gobierno, sino que es el abogado que lleva la causa. ¿Se llegará hasta la última consecuencia? ¿Se llegará a un acuerdo antes? No lo sé. Nosotros no somos ni estamos involucrados en el ejercicio de la acción penal, por tanto, no es una materia que nos corresponda como gobierno ni podamos nosotros adelantar. Ministro, lo quiero llevar al proceso constituyente. Usted es el que lleva la relación además con el grupo de observadores que está viendo el proceso constituyente, que está cumpliendo etapas. De hecho, a fin de mes se cumple la primera etapa de empezar a tomar los insumos que salieron de los encuentros locales autogestionados, de las impresiones personales también de las personas que entraron a la página. Y Patricio Zapata, que es el presidente del Consejo de Observadores, había detectado que había un problema a la hora de ir subiendo las actas. Y de hecho se interpretó, lo puso el titular del Mercurio, que fue muy impactante, de que se iba a aprovechar, no sé, un 10% de los insumos de todos los encuentros locales. Él aclaró que no, que se estaba trabajando porque había un problema en el software para subir toda esta información. ¿Qué ha pasado en esta semana? Primero, aclarar eso, como lo hizo el propio presidente del Consejo, ningún acta va a dejar de ser incorporada en el proceso. Esa es la tranquilidad inicial y básica que hay que darle a todos los que han sido parte del proceso constituyente. Y yo creo, la información que nos entregaron los técnicos, es que como hubo un crecimiento exponencial de encuentros locales en el último ciclo, casi al término del proceso. Se está acercando el plazo. Exactamente, bien a la chilena. La plataforma tuvo dificultades, la resolvimos rápidamente, está funcionando con total normalidad. Sin embargo, pero eso es importante. ¿Se arregló el problema entonces? Así es, no sé, lo voy a presentar bien en rudo porque no sé técnicamente qué será, pero se arregló el problema. Sí, exactamente. Yo tampoco quiero hablar técnicamente porque no soy experto en estas materias, pero efectivamente había una dificultad con la carga de la información, se resolvió y hoy día está operando con total normalidad, pero en paralelo le propusimos ya al Consejo 3 o 4 vías alternativas
alternativa para el evento que hubiese dificultad de los ciudadanos de hacer llegar sus actas, de modo tal de que ninguna quede sin ser considerada en el proceso constituyente. Y yo quiero aprovechar de decir que, claro, lo que vence el próximo 28 de junio es el plazo para realizar los encuentros locales autoconvocados, pero el proceso no termina ahí, el proceso sigue con los cabildos provinciales el 23 de julio, sigue con los cabildos regionales el 6 de agosto y por lo tanto la invitación es a que sigan participando. No hay que haber participado en la etapa de los encuentros locales para ser parte del nivel provincial y regional, porque lo que hemos visto, y yo creo que por suerte se ha ido generando un cierto sentido común en torno a eso, es que este ha sido un proceso muy robusto, que ha sido capaz de convocar a las personas. No olvidemos que es inédito, entre otras cosas, porque pocas veces, y yo creo que nunca en realidad, habíamos convocado a los ciudadanos a hablar de Constitución, a que colaboraran en la elaboración de la Constitución de Chile, pero además lo habíamos hecho fijando ciertas reglas para participar, pero diciéndole autoconvóquese. No lo vamos a invitar nosotros, fecha y día y hora, sino que lo tiene que hacer usted siguiendo esta regla. Y ya tenemos más de 100.000 inscritos, más de 15.500 encuentros locales autoconvocados. En los próximos días sabremos cuántos de esos encuentros se habilitan y por lo tanto ya tenemos un primer momento en la historia de Chile, el primero, y por eso mismo muy relevante, de participación ciudadana en la discusión de una nueva Constitución. Yo tengo la impresión, Beatriz, que más allá del propio proceso constituyente, este modo de hacer las cosas, esta forma de involucrar y darle protagonismo, el protagonismo que corresponde a los ciudadanos, habrá cambiado para siempre el modo de discutir los asuntos relevantes del país. Va a ser muy difícil que en el futuro, cuando tengamos que tomar decisiones de país, de Estado, que nos involucran a todos, lo hagamos entre cuatro paredes sin consultar a la gente. Ministro, y hacen una proyección con la misma cifra que usted señala, tanto de los encuentros locales autogestionados, también la forma personal que uno puede ingresar y también poner su opinión en la página que está a disposición. ¿Tiene una proyección de cuánta gente ha participado o va a participar en esta primera etapa del proceso? No, no la tenemos todavía. Por cierto, los datos van a estar disponibles. Nuestra idea es ir más bien reforzando la invitación a los ciudadanos a participar, por eso digo que el proceso no concluye el 28, el 28 solamente concluye una etapa, nos falta lo provincial y lo regional, y por lo tanto cuando terminemos el conjunto del proceso participativo vamos a hacer una evaluación y un balance con datos que son públicos por lo demás. Lo que nos importa es que cada etapa pueda ir sumando más voluntades, más compromiso y más entusiasmo de la gente, y que siga teniendo las características que ha tenido hasta ahora: abierto, transparente, con plenas garantías para que todos puedan participar, sin sesgo, que eran los fantasmas que algunos levantaron y que finalmente yo creo que fueron disueltos por la propia realidad. Yo tengo la impresión, recorrí buena parte o muchos lugares del país, estuve en muchos encuentros locales y lo que yo vi fue una vitalidad de la sociedad civil, una vitalidad de los chilenos para debatir, para identificar sus valores y principios predominantes de cara a una nueva Constitución, que creo que habla muy bien de Chile, y eso especialmente en este clima del que hablamos, ¿no? De desconfianza, que la gente ha decidido colaborar con otros de manera solidaria, no solamente expresar la opinión individualmente, sino que además reunirse con sus vecinos, con sus socios del club deportivo, con sus compañeros de trabajo, con sus familias para discutir sobre la Constitución. Creo que es una experiencia no solamente inédita, sino que muy provechosa para Chile. Ministro Marcelo Díaz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Que le vaya bien. Nosotros vamos ahora a un resumen de noticias.